10 de abril de 1945. El viento recorría un aeródromo alemán en ruinas como un fantasma en busca de hogar. Traía olor a aceite quemado, cordita y rendición. A lo largo de la pista agrietada se alineaban oficiales alemanes, uniformes grises tiesos por el polvo, medallas opacadas por la derrota, ojos fijos en el horizonte donde aguardaban los camiones estadounidenses. No eran soldados comunes. Eran generales. Hombres que una vez comandaron decenas de miles, que firmaban órdenes que decidían vidas ajenas con un gesto de pluma. Ahora permanecían en silencio, despojados no del rango, pero sí del propósito. La guerra que había sido su vida había terminado, aunque nadie lo había dicho aún en voz alta. Un sargento estadounidense recorrió la fila contando cabezas. Detrás de él, un jeep ronroneaba con la radio murmurando a Glenn Miller. El alegre swing americano rebotaba contra los huesos de un imperio muerto. Los oficiales intercambiaron miradas, mitad incredulidad, mitad temor. Corrían rumores de que ejecutaban a nazis de alto rango en el acto. Uno susurró que los americanos ahorcaban prisioneros al amanecer. Otro juró morderse la lengua antes de rendirse, pero estaban vivos, y eso era su propia confusión. Cuando los camiones avanzaron, los alemanes subieron sin protesta. Las tablas de madera traquetearon bajo sus botas. El polvo se alzó tras ellos al abandonar las ruinas. Un oficial alto de bigote plateado, excomandante de un cuerpo blindado, apretó su gorra como si aún significara algo. Había combatido desde Polonia, pasando por Francia y la nieve rusa. Ahora se sentó en silencio junto a un antiguo jefe de división Panzer y miró sus manos enguantadas como si pertenecieran a otro. Los guardias estadounidenses eran jóvenes, apenas de 20 años, uniformes demasiado grandes, acentos música extranjera. Un soldado raso ofreció un cigarrillo a un general capturado. El general dudó, temiendo burla, pero el muchacho dijo simplemente, «Es Lucky Strike, señor», y sonrió. El cigarrillo tembló entre sus dedos por el frío. El general lo tomó. Ese pequeño intercambio se sintió absurdamente humano. Al segundo día llegaron al puerto de Le Havre. Cientos de prisioneros aguardaban tras alambre de púas, cada uno con la misma quietud atormentada. En el horizonte, barcos Liberty se mecían suavemente, gigantes grises con banderas estadounidenses ondeando al viento marino. Para los alemanes, la escena era bíblica, un océano listo para tragárselos enteros. Les dijeron que iban a ser interrogados. Nadie explicó por qué el interrogatorio requería un océano. Esa noche, mientras esperaban el embarque, cayó una lluvia fina. Un joven traductor del ejército estadounidense, refugiado judío de Berlín, recorrió a los prisioneros revisando nombres. Algunos oficiales apartaron la mirada, reacios a cruzar sus ojos. Otros miraron demasiado, reconociendo la cruel poesía, un judío alemán ahora decidiendo el destino de generales que sirvieron a Hitler. El traductor mantuvo tono formal, distante, profesional. Más tarde escribió en su diario, esperaban cuerdas. Les dimos formularios. Al amanecer, los prisioneros subieron por las pasarelas. La cubierta olía a sal, acero y aceite. Marineros estadounidenses observaban curiosos. Les habían dicho que transportaban oficiales peligrosos, pero estos hombres grises y cansados parecían burócratas envejecidos más que guerreros. Un marinero comentó en voz baja, «Demonios, parecen mis profesores de secundaria». Otro rió, «Supongo que el ejército del diablo funciona con café y medallas». Bajo cubierta, literas apiladas en 3 alturas. El aire era denso de movimiento y vergüenza. Alguien comenzó a tararear Lily Marlene. Esa vieja canción de soldados y amores perdidos. En minutos, media cabina la cantaba suavemente, voces resonando contra paredes de acero. Un guardia estadounidense escuchando desde el pasillo no los detuvo. Se unió con las palabras en inglés que recordaba a medias de la radio. La absurdidad, un cabo estadounidense y una docena de generales alemanes compartiendo canción, hizo que un oficial se cubriera el rostro con las manos. Por primera vez desde la rendición, rió. Aunque sonó como sollozo. Días transcurrieron en el Atlántico. Nadie fue golpeado. Nadie pasó hambre. Comían 3 veces al día, pan, estofado, café. El café los asombró más. En el Reich colapsado, incluso civiles servían bellotas para imitarlo.
Aquí el enemigo los servía caliente, negro, infinito. Algunos susurraron que era un truco, experimento psicológico estadounidense. Pero los guardias parecían indiferentes, incluso amables. Hablaban poco de la guerra. Algunos jugaban cartas cerca del comedor. Cuando una tormenta azotó el Atlántico Medio, un marinero repartió mantas a generales temblorosos que apenas lo creían. Uno de ellos, oficial mayor de ojos azules filosos, se encontró estudiando a sus captores. Eran relajados, indisciplinados según estándares prusianos, pero eficaces. Le habían enseñado a ver a los estadounidenses como toscos y blandos, malcriados por el lujo. En cambio, vio confianza callada. No necesitaban probar superioridad. La asumían. No era arrogancia, sino algo más, una facilidad moral que lo inquietaba. Al acercarse a la costa estadounidense, la niebla se levantó revelando la Estatua de la Libertad. Para hombres que solo habían visto ruinas y rollos de propaganda, parecía irreal. El traductor les dijo, «Bienvenidos a América». Nadie respondió. Las palabras se sintieron sentencia y salvación a la vez. Al desembarcar en Nueva York, estibadores curiosos miraron. Los generales marcharon en silencio hacia trenes en espera. En el camino pasaron un cartel de pasta dental, una mujer sonriente con el lema, «Un futuro brillante necesita una sonrisa brillante». La imagen golpeó a un oficial tan extrañamente que casi rió. El país que les enseñaron a despreciar era radiante, ordinario, intacto por la guerra. Las puertas del tren se cerraron. Afuera, la ciudad rugía con vida, vendedores gritando, bocinas sonando. Ritmo de una nación intocada por bombardeos. Los capturados miraron por el vidrio, viendo no enemigos, sino una civilización que sus líderes habían prometido era bárbara. Uno susurró a otro, «Quizá este es nuestro castigo, ver cuán equivocados estábamos». Cuando cayó la noche, las luces de las ventanas del tren parpadearon sobre rostros de guardias y prisioneros por igual. Adelante estaban Mississippi, Virginia o Texas. Nombres que nada significaban para hombres que soñaron con Moscú y París. Pero en ese vagón de acero, algo sutil comenzó a cambiar. El miedo seguía ahí, pero también la curiosidad. El oficial mayor quitó su gorra y la puso sobre sus rodillas. «Si nos quisieran muertos», murmuró, «ya estaríamos en el mar». Otro asintió, mirando el borrón oscuro del campo estadounidense. Ninguno lo sabía aún, pero este viaje a través del océano y el orgullo era el comienzo de su educación en la derrota. Y mientras el tren curvaba hacia la vasta tierra dormida, una pregunta flotaba entre todos: ¿qué clase de vencedor muestra misericordia a hombres como nosotros? Lo primero que notaron fue la luz del sol. Se derramaba sobre los campos de Mississippi como marea dorada cuando el tren frenó con un silbido. Sus ruedas de acero gimiendo en protesta. Para los generales alemanes mirando por ventanas enrejadas, esa luz cálida se sintió casi insultante, demasiado suave para hombres que esperaban castigo. Pero más allá de las vías estaba Camp Shelby, un laberinto de barracas de madera, cercas y torres de vigilancia bajo un cielo tan amplio que mareaba. No era mazmorra. Ni siquiera cruel. Para su incredulidad, parecía limpio, organizado, casi pacífico. Cuando las puertas se abrieron con clangor, un oficial estadounidense de piel quemada por el sol y portapapeles los saludó en inglés nítido: «Bienvenidos a los Estados Unidos, caballeros». La palabra caballeros los dejó más atónitos que los rifles. Algunos intercambiaron miradas cautas, esperando sarcasmo. Pero el tono era formal, profesional, como si fueran eruditos visitantes que tomaron un desvío equivocado. Un policía militar los guió hacia la carpa administrativa donde cada uno recibió una etiqueta de papel con nombre, rango y número de prisionero. Las etiquetas eran pulcras, la caligrafía cuidadosa. Un oficial susurró a otro: «Nos tratan como oficiales». La respuesta fue suave y amarga: «Así es como ganan». Dentro del campamento, el aire olía a madera de pino y jabón. Las barracas en filas ordenadas, paredes encaladas, catres estrechos, incluso cortinas en las ventanas. Más allá del alambre, huertos, cantina y un campo abierto donde hombres jugaban béisbol. El sonido de risas flotaba débilmente. Para hombres que vieron arder Europa, ese sonido era insoportable. Los estadounidenses lo llamaban trato humano. Los alemanes, confusión. En Europa,
prisioneros desaparecían en sótanos, eran fusilados en caminos o morían de hambre en tránsito. Aquí, en Camp Shelby, recibían exámenes médicos, vacunas, atención dental. Lavaban sus uniformes. Comidas regulares con pan, carne, incluso postre. Un sargento explicó alegremente los artículos de la Convención de Ginebra que garantizaban sus derechos. Cuando un general preguntó si era propaganda, el sargento sonrió: la propaganda es más barata que el filete, señor, pero esto es real. Esa noche, los generales se sentaron en sus catres escuchando grillos y jazz lejano desde la radio de la guardia. Uno, que comandó un ejército panzer en Francia, miró su bandeja, puré de papas, zanahorias, trozo de pastel, y susurró: mis hombres murieron de hambre en las Ardenas. El enemigo me da pastel. Su compañero de litera respondió: esta es su venganza. Nos muestran civilización. En las semanas siguientes, camiones dispersaron prisioneros por el corazón estadounidense. Campos como pequeños mundos contenidos: Camp Concordia en Kansas, Camp Swift en Texas, Camp Shanks en Nueva York. Todos construidos con el mismo patrón: orden sin crueldad. Más de 370.000 prisioneros de guerra alemanes vivirían tras esas cercas al fin de la guerra. La mayoría soldados comunes, pero entre ellos más de 2.000 oficiales, algunos aún aferrados a su orgullo como uniforme que ya no calzaba. En Fort Hunt, Virginia, conocido solo como Po Box 1142, los oficiales superiores eran interrogados. Sin golpes, sin gritos. Estadounidenses que hablaban alemán, muchos refugiados del Reich de Hitler, preguntaban cortésmente sobre café. Un interrogador joven de Viena dijo después: nuestra tarea era hacerlos hablar, no odiar. Funcionó. Los generales que esperaban violencia bajaron defensas en conversaciones civilizadas. Una tarde, un oficial estadounidense preguntó a un general sobre producción de tanques. El general respondió en detalle, luego pausó: ¿por qué nos tratan tan bien? El oficial se encogió de hombros: porque podemos permitírnoslo. La respuesta quedó como humo en el aire, simple, confiada, devastadora. La vida diaria difuminaba la línea entre enemigo e invitado. Prisioneros organizaron orquestas, conferencias, incluso periódicos. En Campton Cava, Oklahoma, construyeron un pequeño teatro y representaron Fausto. Estadounidenses locales asistieron, aplaudiendo cortésmente. Los domingos, pastores predicaban, incluso generales asistían, no por fe, sino curiosidad. Algunos se conmovieron hasta las lágrimas con los himnos. Pocos resistieron la extraña bondad. El general Kay, tradicionalista prusiano rígido, se negó a hablar con sus captores, convencido de que la cortesía era trampa. Pero su resolución flaqueó una mañana cuando un médico estadounidense salvó la vida de un sargento alemán herido desde Francia. El general observó impotente mientras el joven médico trabajaba horas. Cuando el hombre sobrevivió, el general lo saludó en silencio. Después confesó en su diario: el enemigo cumplió su deber mejor que muchos de nosotros. Hubo momentos de humor absurdo. En Camp Shelby, un oficial se quejó de que la comida era muy salada. El sargento de cocina, desconcertado, le dio un formulario de sugerencias: lo pasaremos a los cocineros. El alemán lo llenó cuidadosamente, firmando con rango y regimiento. No fue ignorado. La semana siguiente, la sopa fue más suave. El mismo hombre exigió ver al comandante del campamento. Al saber que era un teniente de 26 años, lo miró incrédulo antes de murmurar: este imperio lo construyen niños. Fuera de las cercas, granjeros estadounidenses vieron oportunidad. Prisioneros recolectaban algodón, cortaban madera, cosechaban trigo. Ganaban 80 centavos al día en cupones de cantina y a veces compartían comidas con familias locales. Un granjero de Kansas recordó: se sentaban en mi porche después del trabajo tomando limonada. Uno me dijo que nunca vio tanta comida desperdiciada. Ese mismo hombre volvió a casa tras la guerra y le dijo a su esposa: los estadounidenses pelean guerras como caballeros. Quizá por eso las ganan. Aún así, la humillación de la derrota persistía. Los generales se reunían cada noche en sus cuarteles separados, debatiendo si este trato era genuino o guerra psicológica. La misericordia es el interrogatorio más efectivo, admitió uno en voz baja. Nos habríamos roto antes bajo bondad que bajo látigos.
Algunos sospechaban que los estadounidenses intentaban reeducarlos para admirar la democracia. Si era así, el método era insidioso y efectivo. Con el verano, los campos se volvieron más silenciosos. Las cercas eran más símbolo que barrera. Intentos de fuga eran raros. Muchos admitían que no había a dónde ir. Algunos escribieron a sus familias describiendo la bondad inexplicable. Las cartas eran censuradas, pero transmitían calidez extraña. Uno escribió: «Nos derrotaron sin odio». Otro: «Simplemente, aquí, el enemigo te mira a los ojos». Para el otoño, noticias de los campos estadounidenses llegaron a Alemania vía Cruz Roja. Familias se asombraron al saber que sus hijos capturados estaban sanos, incluso engordando. La maquinaria de propaganda, que pintaba a América como brutal y degenerada, guardó silencio al respecto. Dentro del Reich, civiles susurraron que quizá los aliados no eran monstruos. Para los generales, el shock fue más profundo. Cada día tras esas cercas erosionaba su certeza sobre superioridad, disciplina, fuerza real. El mundo que pelearon por preservar, de voluntad de hierro y destino racial, parecía ahora pequeño, casi infantil, comparado con la confianza callada de una nación que servía pastel y café a sus prisioneros. Una tarde, un guardia vio a un general anciano sentado fuera de su barraca, mirando la puesta de sol más allá del alambre. «¿En qué piensa, señor?», preguntó. El hombre dudó antes de responder, que quizá la misericordia también es un arma. El guardia no respondió. Los grillos comenzaron de nuevo, y la luz se desvaneció en oro. Los mañanas comenzaban con el clan de la campana del comedor, sonido que rodaba por el campamento como orden imposible de desobedecer. Los generales se levantaban a la misma hora, botas lustradas por hábito, cuellos rectos aunque el almidón se hubiera ido. Para hombres que comandaron divisiones, la rutina era consuelo y castigo. La guerra exterior había terminado. Pero aquí, dentro de las cercas, comenzó otra, la silenciosa entre orgullo y reflexión. Las barracas de Camp Clinton en Mississippi vibraban con pequeños ruidos, raspado de sillas, silbido de café hirviendo, murmullo de conversación que callaba cuando pasaban guardias. Cada mañana, el general Friedrich, exoficial de Estado Mayor en el Frente Oriental, armaba su tablero de ajedrez sobre una caja de madera cerca de la ventana. Frente a él, el coronel Weber, que una vez creyó en el destino del Reich tan firmemente como en la gravedad. Ahora jugaban en silencio, piezas moviéndose como ecos de estrategia ya inútil. Friedrich lo llamó nuestro nuevo frente. Cada partida duraba horas, no por complejidad, sino porque ninguno soportaba perder de nuevo. Fuera, el campamento pulsaba con vida. Prisioneros trabajaban en huertos, reparaban cercas, construían bancos de madera reciclada. Los estadounidenses les permitían gestionar su propio orden, algo asombroso en sí. Daban conferencias sobre ingeniería, política, literatura. Algunos generales hablaban de Clausewitz, otros, más quedamente, de culpa. Oficiales jóvenes escuchaban, expresiones entre asombro e inquietud. Con el calor, una orquesta comenzó a ensayar en el salón recreativo. Violines donados, tambores hechos de barriles. Su música flotaba, mezclándose con el zumbido de cigarras. Una tarde tocaron Bach y por un instante incluso los guardias se apoyaron en sus rifles y escucharon. Un sargento susurró: «Demonios, tocan mejor que nuestra radio». El campamento, por ese instante, pareció un colegio olvidado más que prisión. Para el otoño, los generales crearon rutinas que imitaban orden pero ocultaban vacío. Formaron coros, construyeron maquetas de barcos, debatieron política, susurraron tonos. Los estadounidenses lo alentaban, sabiendo que el ocio engendraba desesperación. Pero dentro de esa civilidad crecía inquietud, la bondad les daba tiempo para pensar. De noche, cuando reflectores quemaban pálidos sobre el alambre, conversaciones se volvían honestas. Los mismos hombres que brindaron por la victoria ahora cuestionaban su significado. «Nos enseñaron que luchábamos por cultura», dijo uno, voz temblorosa. «¿Pero qué cultura quema niños vivos en Dresde?». Otro respondió amargamente: «La nuestra no, la de ellos». Pero esa defensa colapsó bajo el peso de la conciencia. Los campos se convirtieron en laboratorios de reflexión. Cartas de casa llegaban semanalmente, en papel gris áspero, tinta manchada por lágrimas o lluvia.
Hablaban de ciudades en ruinas, esposas perdidas, niños creciendo con hambre. Leyéndolas, los generales comprendieron que, aunque se les perdonó la muerte, no escaparon al juicio. «El pueblo nos odia», dijo el coronel Weber, doblando una carta con manos temblorosas. «Dicen que huimos al lujo mientras ellos pasaban hambre». Friedrich respondió quedamente: «Tienen razón en odiar. Servimos una idea que los devoró». Hubo momentos en que el orgullo intentó resurgir. Algunos prisioneros aún se dirigían por rango, taconeando al saludar. Pero la pretensión flaqueaba cuando los estadounidenses los trataban con cortesía inquebrantable. Era difícil creer en superioridad cuando el hombre que te vigilaba te ofrecía raciones extras. «Nos tratan como iguales», comentó un oficial, «porque ya no nos temen». Un servicio dominical lo cambió todo. Un pastor local ofreció comunión a quien quisiera asistir. La pequeña capilla de madera se llenó de sol y silencio. Cuando el pastor leyó «Bienaventurados los misericordiosos», un general que comandó un escuadrón de la muerte en Polonia se levantó y salió. Se sentó en los escalones horas, mirando sus manos. Esa noche pidió confesión al capellán del campamento. Fue la primera vez que habló de culpa en voz alta. A lo largo del campamento, un nuevo sonido comenzó a resonar cada atardecer: el coro. Decenas de voces alemanas, ricas y disciplinadas, se elevaban desde el salón en armonías que convertían el crepúsculo en algo casi sagrado. Cantaban Ave María, Noche de Paz, canciones despojadas de nacionalismo, reducidas a anhelo humano. Guardias y prisioneros se quedaban inmóviles. Un teniente estadounidense dijo después: «Por primera vez los compadecí». Entre los guardias estaba el soldado Allen, hijo de granjero de Iowa. Perdió 2 primos en Normandía, pero no sentía odio por los hombres tras el alambre. A menudo caminaba el perímetro al atardecer, deteniéndose a hablar con Friedrich sobre cultivos, ajedrez y hogar. Una noche dijo: «Sabes, general, pensé que te odiaría, pero suenas como mi padre». Friedrich sonrió levemente: «Tu padre debe ser muy terco». Allen rió: «Lo es, y está vivo. Eso es lo que importa». Cuando Allen se fue, Friedrich quedó junto a la cerca mirando el horizonte. Más tarde escribió en su diario: «El enemigo me ve como hombre. Eso es más difícil de soportar que verme como monstruo». Con el invierno, nieve cayó sobre el campamento, suavizando el alambre en líneas plateadas. Prisioneros construyeron pequeños árboles de Navidad con ramas de pino y adornos pintados de latas. En Nochebuena, la orquesta tocó ante un salón lleno, estadounidenses, alemanes, guardias y prisioneros juntos. Terminaron con Stille Nacht. Cuando la última nota se desvaneció, nadie aplaudió. Algunos lloraron en silencio. Esa noche, un general escribió a su esposa: «Nuestros enemigos nos dieron lo que nuestros líderes no pudieron, paz de conciencia». Pero la paz era frágil. Algunos oficiales, incapaces de soportar el colapso de su ideología, se replegaron en amargura. Susurraban que la bondad estadounidense era truco para ablandarlos antes del interrogatorio. Uno intentó escapar, solo para entregarse a la mañana siguiente, temblando y avergonzado. Dijo a los guardias: «Me di cuenta de que no hay a dónde huir de la derrota». Los estadounidenses no lo castigaron. Le dieron café y lo enviaron de vuelta al trabajo. La vida continuó. Coros ensayaban, tableros de ajedrez llenos de guerras silenciosas, confesiones se multiplicaban. Cada día se fundía en el siguiente, medido no por violencia, sino por pensamiento. El campamento se volvió espejo, obligando a cada hombre a confrontar lo que veía cuando los uniformes ya no importaban. Cuando llegó la primavera, un representante de la Cruz Roja visitó y declaró las condiciones ejemplares. Los generales se pusieron firmes mientras los estadounidenses traducían el elogio. Era reconocimiento, pero sonó a ironía. Una vez gobernaron por miedo. Ahora eran felicitados por buen comportamiento. Esa noche, bajo luna pálida, Friedrich no pudo dormir. Caminó fuera, pasando torres de guardia vacías, y escuchó la música tenue que aún subía desde el salón. El coro cantaba de nuevo, más suave, palabras casi perdidas en el viento. Cerró los ojos y comprendió que la melodía ya no era sobre pérdida. Era sobre perdón. Miró hacia la puerta, preguntándose qué pasaría cuando se abriera. ¿Saldrían mejores hombres o simplemente más callados? Pensó en el hijo del granjero de Iowa,
en el médico que salvó al sargento, en el café, el tablero de ajedrez y las canciones. Quizá este era el verdadero campo de batalla ahora, no entre naciones, sino dentro del alma. Y mientras la última nota de Ave María se desvaneció en el aire nocturno, Friedrich susurró para sí: nos conquistaron 2 veces, una por las armas, y otra por la decencia. Primavera de 1946 llegó como exhalación tras años conteniendo el aliento. La guerra había terminado, pero para los hombres tras el alambre de púas, el silencio era casi más inquietante que los disparos que la finalizaron. En Camp Clinton, los generales alemanes recibieron órdenes una mañana. Preparativos para repatriación habían comenzado. Camiones llegarían en 2 semanas para llevarlos a la costa. Luego barcos los devolverían a una patria que ya no reconocían. La noticia recorrió el campamento como viento en hierba alta, suave, incierta, cargada de temor. El general Friedrich se sentó al borde de su catre, girando el papel en sus manos. Durante meses soñó con el hogar, el Rin, su esposa, olor a lluvia en adoquines. Pero ahora que la libertad se prometía, la palabra se sentía ajena. El hogar era escombros, y él ya no era el hombre que partió. Al otro lado de la habitación, el coronel Weber empacó sus escasas pertenencias con precisión militar, doblando incluso los calcetines emitidos como si fueran órdenes. Es extraño, murmuró, dejar la cautividad y sentir que abandonamos la seguridad. Friedrich no dijo nada. Pensaba en lo que les esperaba: juicios, sospecha, quizá desprecio. Libertad, comprendió, no era lo mismo que perdón. En los últimos días antes de partir, el campamento respiró diferente. Guardias relajados, incluso amables. A los alemanes se les permitió caminar fuera del perímetro bajo supervisión. Algunos dibujaron campos o escribieron poesía en cuadernos de papel de raciones. Otros simplemente miraron el sol salir sobre los pinos, como memorizando cómo se veía la decencia. Los estadounidenses, quizás sintiendo el momento, los trataron con aún más cuidado. Ofrecieron cigarrillos, fotografías, incluso apretones de manos. Una mañana, el soldado Allen encontró a Friedrich junto a la cerca. «Pronto irá a casa», dijo Allen. «Debe estar contento». Friedrich levantó la vista lentamente. «Contento, sí», respondió, y avergonzado de estar vivo cuando hombres mejores están muertos. Allen dudó: tal vez por eso está vivo. Para hacer algo diferente con lo que queda. El general lo estudió, luego asintió una vez: quizá esa es la primera orden que aún puedo cumplir. De noche, el campamento estaba inquieto. Algunos bebieron el último whisky de cantina. Otros discutieron el futuro de Alemania, si se levantaría de nuevo o desaparecería en ocupación. La radio de la guardia transmitía quedamente noticias de los juicios de Nuremberg. Nombres familiares: Göring, Keitel, Jodl. Fantasmas de autoridad ahora desnudos en un tribunal. Cuando un oficial joven preguntó si también serían juzgados, Friedrich respondió: no por crímenes, quizá, pero por conciencia. La mañana de la partida llegó bajo cielo gris. Camiones se alinearon más allá de la puerta, motores rugiendo bajo como recordatorio del mundo exterior. Los prisioneros salieron en fila con pequeñas bolsas de lona y mantas dobladas. Cada uno estrechó la mano de sus guardias estadounidenses, ritual solemne y absurdo. Los mismos hombres llamados monstruos ahora agradecían a sus captores por decencia. Uno saludó, otro se persignó. Cuando Friedrich llegó a la puerta, se volvió una vez más hacia el campamento. El coro cantaba de nuevo, tenue pero claro. La misma canción que atravesó el invierno, Stille Nacht. Era primavera, pero la melodía aún sonaba a oración por los muertos. Los camiones avanzaron por el campo, pasando granjas y pueblos intocados por la guerra. Niños saludaron desde porches. Un anciano en overol levantó su sombrero. Para los prisioneros, estos atisbos de vida normal fueron más humillantes que la derrota misma. Vieron una nación que no fue bombardeada, que no quemó sus ciudades en cenizas, y aún así conquistó al ejército más peligroso de la tierra. El coronel Weber susurró: ganaron sin perderse a sí mismos. En el puerto, barcos Liberty aguardaban de nuevo, cascos oxidados pero firmes. El mismo océano que los llevó a la cautividad ahora prometía retorno. Pero al subir las pasarelas, el ánimo era más pesado que a la llegada. Los estadounidenses entregaron paquetes de Cruz Roja, chocolate, cigarrillos, jabón, y les desearon suerte.
vayan a reconstruir su país, dijo un sargento. Quizá esta vez comiencen con bondad. Las palabras cayeron como bendición y desafío a la vez. Durante el viaje de regreso, el mar estuvo en calma, pero las mentes a bordo no. Los generales se reunían en cubierta al atardecer, mirando el agua que se extendía hacia Europa. Friedrich no podía dormir. Recordaba al soldado estadounidense que salvó a un sargento alemán moribundo, al granjero que compartió limonada con sus cautivos, al chico de Iowa que hablaba como filósofo. Cada memoria carcomía el viejo andamiaje del orgullo. Comprendió que entre rendición y partida, el enemigo le había enseñado el significado de victoria. Una semana después, la costa de Francia apareció entre niebla, litoral de ruina y resurrección. Al desembarcar, oficiales aliados entregaron papeles confirmando su liberación. Algunos besaron el suelo. Otros lloraron en silencio. El aire olía a humo de carbón y sal. Algunos civiles miraron desde lejos, susurrando. Nadie vitoreó. No eran héroes regresando, sino hombres marcados por la sombra de la guerra. Cuando Friedrich llegó a Alemania, el paisaje le rompió el corazón. Ciudades aplanadas, vías férreas retorcidas como alambre, niños hurgando escombros por comida. Su casa en Colonia había desaparecido. En su lugar, un cráter lleno de agua de lluvia. Estuvo allí horas sosteniendo un puñado de ladrillos rotos. Vecinos lo reconocieron, pero no dijeron nada. ¿Qué podían decir a un hombre que sirvió al Reich? Esa noche durmió en el sótano de una iglesia, la misma donde fue bautizado. Semanas después, llegó una carta de América. Era del soldado Allen. La caligrafía era irregular, pero las palabras claras: espero que haya llegado bien a casa, señor. Estoy de vuelta en mi granja. Plantamos maíz esta semana. A veces pienso en esas noches que me enseñó ajedrez. Ahora le gano a mi padre. Supongo que ganó algo después de todo. Friedrich dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Por primera vez en meses, sonrió. El domingo siguiente, caminó hasta la escuela local donde niños desplazados se reunían para clases. La maestra, viuda agotada, lo reconoció y dudó. Él dijo simplemente: solía enseñar estrategia. Quizá pueda enseñar aritmética. Ella asintió, sin saber qué pensar de él. Cuando los niños entraron, Friedrich tomó una tiza y comenzó a escribir números en el pizarrón. Afuera, campanas de iglesia sonaron débilmente, mezclándose con el sonido de risas, frágil, pero real. Años después, cuando un historiador le preguntó qué significó la cautividad en América, Friedrich respondió: fue donde dejé de ser general y comencé a ser hombre. Hizo una pausa, luego añadió: nos conquistaron sin crueldad. Esa es una victoria más difícil de vivir, pero también la única que vale la pena recordar. Y al mirar al joven entrevistador que nunca vio guerra, sonrió de nuevo. Quizá la guerra terminó realmente no cuando bajamos las armas, sino cuando aprendimos a mirar a nuestros enemigos a los ojos y vimos seres humanos mirándonos de vuelta.